dentro de ese consejo más bien ahora sea el que elige a su cabeza, ¿no? Entonces eso por un lado, el debate, ¿no?, el regulador que es a su vez el regulado, ¿no? Y por supuesto el otro dictamen que tiene que ver con esta segunda oportunidad a las universidades que no fueron licenciadas. Ayer el congresista Espinosa de Acción Popular, que es autor, ¿no?, de el proyecto de ley, aclaraba que estas se refieren solamente a las universidades asociativas, a las que no tienen ánimo de lucro, que son 11, señalaba él. Pero bueno, no se pregunta si esto pues tendría consecuencias adicionales. Si les dan a uno, seguramente el resto también lo va a demandar, con todo lo que ello implica. Uno de los ministros firmantes exministro firmantes de Educación, es Martín Benavides, pero la particularidad que tiene Martín es que además él estuvo al frente de SUNEDU. Él pasa de SUNEDU y luego va al Ministerio de Educación, entonces ha conocido el proceso desde dentro y le tocó además en buena medida encarar, ¿no?, lo que fue este proceso de licenciamiento que tantos callos ha pisado. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a tratar de entenderlas un poco mejor y le damos la bienvenida al exministro Martín Benavides. ¿Cómo está, Martín? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ya sabemos más o menos cuáles son los argumentos, ¿no?, que hemos escuchado en los últimos días. SUNEDU no es una entidad divina, SUNEDU tiene que también corregirse, se le ha dado mucho poder, afecta a la autonomía universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algunos puntos que regresan siempre al debate con respecto, y era lo que yo le quería preguntar, con respecto al licenciamiento de algunas universidades. Se dice que algunas universidades más bien se están beneficiando, ¿no?, al sacar, entre comillas, de carrera a las universidades que no han sido licenciadas, y que detrás pues habría toda una suerte de intereses, ¿no?, que habrían impulsado finalmente el licenciamiento para tomar, ¿no?, buena parte del mercado, por decirlo de alguna manera. Quería, ya que usted estuvo al frente de este proceso, que nos diga y que responda a esta versión que, como digo, es recurrente entre quienes quieren pues aprobar esta ley. Sí, efectivamente, siempre han existido campañas en contra de la SUNEDU. Al inicio de la labor de la entidad estaban concentradas en las supuestas consultorías que se hacían, los gastos innecesarios en prensa, o las supuestas irregularidades que había identificado la Contraloría, ¿no? Ninguna de esas afirmaciones estaban sustentadas en la realidad. SUNEDU no ha sido acusada como institución de ningún delito. Y más adelante, básicamente a propósito de algunos informes de unas medios de comunicación, no podría llamarlos de investigación, pero empezaron a sembrar la idea que SUNEDU había tenido una actuación diferente en relación a el tratamiento de unas universidades versus otras, ¿no? Eso también llevó a algunos procesos penales, ¿no? Hay varios funcionarios de SUNEDU y en particular yo, que hemos sido acusados de abuso de autoridad por un supuesto tratamiento desigual a las universidades. Esos procesos felizmente han sido archivados, en su mayoría todavía quedan algunos, y en ese sentido esto que supuestamente habría ocurrido en realidad no se corresponde con la realidad, ¿no? El Consejo Directivo de SUNEDU, precisamente porque es un consejo independiente, imparcial, ha tomado las decisiones sin pensar en quiénes son los proveedores de las instituciones que se están regulando, y por eso se han denegado autorizaciones de funcionamiento de universidades públicas, pero también universidades privadas, que han sido la mayoría de las universidades que han perdido la autorización de funcionamiento. Entonces no es cierto que aquí, digamos, se ha tratado de reorganizar el mercado para favorecer a universidades privadas en lugar de las públicas, porque luego del licenciamiento tenemos que aproximadamente un 50% de las universidades son públicas y un 50% de las universidades son privadas en términos de cuáles están licenciadas, ¿no? A diferencia del inicio, donde habían 2/3 de privadas versus 1/3 de públicas, ¿no? Entonces no ha habido ningún tratamiento desigual. Lo que siempre sale es el famoso caso de
las universidades tipo UPAL o UTP, que también han ameritado otros procesos penales. Y ahí, digamos, lo que se dice es que cómo es posible que SUNEDU haya licenciado en una universidad que aún no ha terminado su local, ¿no? Esa es la acusación principal, ¿no? Cuando en realidad eso es absolutamente posible desde el año 2015 que se instaló el modelo de licenciamiento, porque cuando se empieza el proceso de licenciamiento habían universidades con estudiantes y universidades sin estudiantes. Para las universidades sin estudiantes que empezaban a solicitar su solicitud de licenciamiento, lo que se consideró es que a esas universidades, que la mayoría eran públicas, dicho sea de paso, se les iba a exigir 2 años de garantía de condiciones básicas de calidad, porque no se les podía pedir que tengan los laboratorios del año 5 ya implementados, porque se iban a depreciar y malograr, dado que los estudiantes todavía en 5 años iban a llegar a utilizarlos, y entraban a un proceso de supervisión para garantizar que el local nuevo que iba a garantizar el año 3, 4 y 5 se ajuste a las condiciones básicas de calidad. Y eso es lo que ha ocurrido. Hay 7 universidades públicas que se licenciaron de esa manera, una universidad privada que también se licenció de esa manera. Esa universidad privada, entiendo yo, que ha solicitado su modificación de licenciamiento para incorporar su nuevo local, y SUNEDU aparentemente creo que no se lo ha dado todavía, ¿no? Porque hay todavía problemas. Entonces entran a un proceso de supervisión. Lo mismo en el caso de la otra universidad privada, que siempre están levantando falsas acusaciones. Esa universidad privada también se licenció con filiales que no tenían todavía estudiantes, y SUNEDU les pidió 2 años de garantía de funcionamiento en la evaluación de los locales. Y en paralelo, estas universidades, esta universidad iba construyendo sus nuevas filiales. Entonces era absolutamente posible tener una universidad que tenga un local para 2 años de funcionamiento, que es el que con el cual se licenció, al mismo tiempo que iba construyendo su infraestructura para el año 3, 4 y 5. Y esa universidad en particular, la UTP, por ejemplo, ha sido ya sancionada por no cumplir con todos los requerimientos que se le hizo en el momento de licenciarse. En ese sentido, aquí no ha habido ninguna irregularidad, al contrario, ha habido una imparcialidad. En mi gestión yo sancioné universidades privadas, y la mayor parte de las denegatorias se dieron cuando yo era superintendente, ¿no? Y entonces esto no es más que parte de esta campaña de buscar desprestigiar al superintendente o a los miembros del consejo directivo, y también a los funcionarios de SUNEDU, que tienen varios de ellos acusaciones penales en este momento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estas universidades sin ánimo de lucro? Se supone que esta ley afectaría solamente a esas universidades sin ánimo de lucro, o eventualmente, como uno podría sospechar, abrirían el abanico hacia el resto. Bueno, la ley es para las universidades asociativas sin fin de lucro. O sea, no sabemos luego qué irán a proponer, ¿no? Porque la verdad, desde el inicio ha habido un interés de favorecer a estas universidades con licencia denegada, y ahora han empezado con las asociativas, ¿no? Estas universidades asociativas, en realidad, la diferencia fundamental con las societarias es que no pueden utilizar los excedentes para fines de los miembros de la asociación, ¿no? Lamentablemente, las universidades asociativas que tuvieron licencia denegada hacían una distribución indirecta de utilidades, ¿no? Enormes distribuciones de dinero, ¿no? Para pagarse más sueldos a los rectores, sabemos varios casos conocidos, dar bonificaciones muy por encima del mercado, pagar gollerías a todos sus amigos, familiares, y utilizar los recursos de las familias de los estudiantes que debían ir para invertir, para ser invertidos en investigación, como corresponde con la figura asociativa, y como lo hacen muchas universidades asociativas de calidad en el Perú, lo utilizaban más bien para beneficios de las personas que estaban dirigiendo. Tenían con ánimo de lucro, pero para sus dirigentes, claramente. Ha sido escandaloso lo que se ha visto en varios casos de estas universidades. Efectivamente, y algunas de ellas son las que están detrás de este intento, de esta supuesta y mal llamada segunda oportunidad, porque estas universidades ya tuvieron las oportunidades
que les correspondían, y además porque el modelo regulatorio de SUNEDU señala que cualquier universidad con licencia denegada puede volver al proceso de licenciamiento siempre y cuando cumpla con los planes de cese con sus estudiantes y se adecue a un nuevo modelo de licenciamiento que es un poco más exigente que el anterior. Es lo que está haciendo la Universidad de Ica, ¿no? Mucha gente estaba criticando por qué se ha licenciado, por qué se ha denegado la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, porque esa universidad tenía mucha corrupción, habían títulos falsos, habían mal uso de los recursos, y eso lo saben todas las personas que estaban relacionadas a esta universidad en su momento. Esta universidad ha sentido el golpe, ha trabajado de manera muy estrecha con la asistencia técnica del Ministerio de Educación y ha vuelto a presentar su expediente para ser evaluado por SUNEDU con un modelo de licenciamiento más exigente. Lo que esta norma quiere hacer es algo discriminador con esta universidad pública, porque le están diciendo a las asociativas, más bien trátenlas con el modelo anterior y olvídense de que no tuvieron una licencia denegada, ¿no? Claro, claro. Ahora, y por supuesto nos queda el otro tema, que es el de la conformación del Consejo Directivo de SUNEDU, del cual se ha hablado también muchísimo, y lo que se quiere es darle 2 cupos a universidades privadas y 2 cupos a universidades públicas, con lo cual tendrían pues la mayoría dentro de este consejo directivo. Ahora mismo la autoridad de SUNEDU es designada por el Ministerio de Educación, ¿no? Ese es otro argumento, que se dice que se recorta entonces finalmente la autonomía universitaria, porque ¿por qué el ministerio es quien va a nombrar a la máxima autoridad? Miren, si uno hace una comparación entre distintos países, y esto lo han hecho varios investigadores internacionales en temas regulatorios, el sistema de regulación peruano es de los que mayor autonomía tiene del aparato público, del Ministerio de Educación en este caso, en comparación a sistemas regulatorios de distintos países. Y básicamente por la forma como se elige el Consejo Directivo, los 5 miembros que están elegidos por concurso público, que son la mayoría del Consejo Directivo. Esa es la garantía mayor de imparcialidad. Esos 5 miembros cumplen requisitos muy, digamos, de muy alto nivel y son elegidos por una comisión de expertos de primer nivel también, y de manera tal de garantizar que la elección no se ajuste a ningún criterio político. He escuchado hablar a varios congresistas diciendo que tiene que ser un proceso democrático, que tiene que representar los intereses de las personas que están vinculadas al mundo universitario. Esa no es la regulación, pues la regulación es un proceso técnico independiente de la política. Lo que sí se podría argumentar, evidentemente, es que hay otros 2 miembros que vienen del Ejecutivo, el presidente de Concitec, que es también una persona de muy alto nivel, y el superintendente, que es elegido por el Ministerio de Educación, que también es una persona de muy alto nivel, porque tiene que cumplir una serie de requisitos. Si quieren ganar más autonomía, en lugar de cambiar toda la composición del Consejo Directivo y eliminar el concurso público para estos 5, bueno, uno podría decir, aumenten un cupo más de concurso público para alguna de estas 2 personas que son representadas por el Ejecutivo. Eso, por ejemplo, se puede discutir en líneas de mejorar y fortalecer aún más la autonomía y la imparcialidad de SUNEDU, por más que ahorita, como dije, el sistema de regulación peruano es de los más autónomos del mundo. Pero lo que quiere esta norma no es eso, pues. Ellos quieren copar el Consejo Directivo, quieren que el Consejo Directivo sea elegido por criterios distintos a los eminentemente técnicos y por personas que son parte de los administrados. Y de esa manera se va a romper la idea que ha sido tan importante, que la propuso evidentemente el Tribunal Constitucional, de la imparcialidad del regulador, pero que además es una lección aprendida de la reforma universitaria peruana, ¿no? Aquí han habido resultados positivos. Yo no he escuchado a los congresistas hablar de la mejora de la investigación, del hecho de que más universidades peruanas están entrando a los rankings internacionales, que publicamos más el año 2021 que todos los países de América Latina. Eso nadie lo está diciendo, y eso es un resultado de todo este proceso de reforma que empezó el año 2015 y que se da gracias a este mecanismo imparcial de promoción, digamos, y regulación de la calidad educativa.
si es que no seguimos en esa línea, vamos a terminar con una reforma, como muchas que lamentablemente hemos tenido en el país, que terminan siendo neutralizadas por los intereses, ¿no? Por las alianzas, la informalidad, ya hoy día yo por ti, mañana tú por mí, ¿no? No nos hagamos daño ahorita, ¿no? Porque más adelante te voy a dar un beneficio a ti, ¿no? Y eso no es pues lo que queremos como país, ni lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Acá estamos más bien para fortalecer la autonomía, fortalecer la calidad y seguir pensando y seguir soñando cada vez más con más universidades que entren con fuerza a competir en el mundo global de la producción académica. Si bien la primera ministra Mirta Vázquez, para terminar, ha señalado hoy o ha advertido de los retrocesos que traería esto para la reforma universitaria y para la educación superior en el Perú, y la propia autoridad de SUNEDU, el señor Segarra, ha dicho que espera, ¿no?, que el Ejecutivo observe estas leyes. Ya se sabe lo que pasa con el Tribunal Constitucional, que hay 2 sentencias, ¿no?, que legitimaban las funciones de SUNEDU. ¿Usted ve que el Ejecutivo se ha comprado el pleito? Bueno, hoy día escuché a la primera ministra siendo muy clara, ¿no? En la necesidad de seguir fortaleciendo la reforma universitaria, incluso siendo más enfática que el propio ministro de Educación. No ha opinado en contra de la reforma, ha dicho algunas generalidades, ¿no?, sobre la importancia de seguir apoyando la calidad, y ha dicho que se quiere informar un poco más porque todavía no ha leído los dictámenes, ¿no? Yo diría que a estas alturas yo esperaría que el ministro esté ya con una información clara de lo que esos dictámenes dicen, sobre todo porque ahí tienen un par de informes en el Ministerio de Educación que van en contra de estos dictámenes, y de esa manera tener elementos más concretos para reforzar la necesidad de que esto no se detenga, ¿no? Bien, gracias Martín Benavides por acompañarnos esta noche con, claro, esta perspectiva que hay que escuchar con mucha atención antes que el Congreso vaya a tomar una decisión que puede